la reunión. Muy bien. En realidad, digamos, siempre nosotros cuando vemos neurología van a ver ustedes que hay un sistema nervioso central y un periférico. El central, recuerden ustedes que es cerebro y médula, y el periférico es todo lo que es nervio secundario. ¿Ok? Intoxicaciones son importantes. Vamos a ver solamente algunas causas de intoxicación aguda, porque nosotros vamos a tener más o menos 50.000 sustancias químicas que pueden tener una intoxicación del sistema nervioso central. Vamos a ver las más comunes para que esto no sea tan extenso. ¿Ok? En realidad, digamos, vean ustedes que qué vamos a entender nosotros por neurotoxicidad. La neurotoxicidad es toda alteración tanto funcional como de estructura y bioquímica producidas en el sistema nervioso que conllevan, digamos, a la manifestación de diferentes clases de efectos adversos como consecuencia de una exposición a un producto químico. Vean ustedes que el sistema nervioso central es tan importante y tan rico en sintomatología y en semiología que una sustancia química puede generar un problema desde, digamos, una demencia por sistema nervioso central hasta una neuropatía típica, digamos. La neuropatía periférica es aquella sensación o disestesia, como le decimos nosotros, una sensación rara de lo que son extremidades. O sea, es muy variada la sintomatología y vamos, por eso que solamente vamos a ver ciertos químicos que producen la toxicidad. Y sobre todo las de manera aguda, ¿no? Vean ustedes que, como les comentaba al inicio de la charla, más o menos 50.000 sustancias pueden producir una alteración a nivel del sistema nervioso central o periférico. Al menos son 200, son inductoras de trastornos tanto del sistema central como encefalopatía y mielopatía y sistema nervioso periférico, que es la neuropatía. Está de moda, digamos, ahorita las lesiones del sistema nervioso central, porque incluso ahorita, con todo lo que es la vacunación para el COVID, se han reportado pacientes que han tenido una mielopatía, que es una inflamación de médula, y que lleva un componente o un problema de síntomas, tanto motores como sintomáticos. ¿Okay? La población de alto riesgo para lo que son sustancias químicas de intoxicación aguda son los trabajadores de industrias expuestos a químicos y radiaciones y los trabajadores del agro. Es importante, ¿por qué? Porque de todas maneras son personas que tienen que usar protección especial para evitar problemas. Los mecanismos, eso sí quiero que sí lo tengan en cuenta para las posibles preguntas. Los mecanismos neurotóxicos, o sea, ¿qué cosa es lo que daña un componente químico al sistema nervioso central? Vean ustedes que lo primero es una alteración de membranas, o sea, afecta la excitabilidad neuronal, se altera la conducción nerviosa, hay una modificación de neurotransmisores, tanto a nivel central como periférico. Hay un daño, digamos, hay un daño a nivel del sistema energético celular y también del axón. Daños a los oligodendrocitos, que son las sustancias que hacen la limpieza del sistema nervioso periférico y mielina central. Hay alteración de las células de Schwann en la mielina periférica, hay una alteración del volumen del líquido transcelular, puede haber un edema y una alteración del flujo sanguíneo por daño capilar endotelial que genera edema, infarto y al último una hemorragia. Con todas las lesiones que puede haber, digamos, a nivel periférico y central. Simplemente para tener una idea, porque antes de empezar con las intoxicaciones agudas, hay varias también sustancias químicas que también pueden producir intoxicación. Por ejemplo, el manganeso, ¿cierto? Que es importante a nivel de nutrientes animales en veterinaria. El manganeso puede producir, por ejemplo, en un paciente síntomas parkinsonianos. Es decir, un paciente que debuta con síntomas parkinsonianos, que no tiene, digamos, respuesta de tratamiento y se le hace un dosaje de metales pesados y sale manganeso positivo a intoxicación y es por eso. No necesariamente son intoxicaciones agudas, son crónicas por lo general, pero puede haber, vean ustedes que hay muchas sustancias como por ejemplo también el plomo, ¿no es cierto? Que es también, hasta hace unos años acá en Perú, nosotros teníamos la gasolina con plomo. Se ha visto que la relación directa de neuropatía o de lesión del sistema nervioso central a nivel de por plomo causa mucho deterioro cognitivo y también trastorno de comportamiento. Entonces, por eso que digamos ya en Perú no hay gasolina con plomo. Todas nuestras gasolinas son sin plomo y eso evitamos la intoxicación. El plomo también tiene un problema a nivel de hemoglobina, o sea, se genera una anemia, pero desde el punto de vista central o del sistema nervioso central tenemos el problema de la disminución de las capacidades cognitivas. O sea, es un paciente que es un poco torpe, no puede aprender bien, tiene un trastorno de adaptación
etcétera. ¿Qué otra cosa? El mercurio, no sé todavía si es que ustedes han conocido los termómetros de mercurio, todavía se venden acá en estos países, en países europeos o de primer mundo, llámese Estados Unidos, no se venden los termómetros de mercurio por las capacidades de intoxicación, todos son digitales, pero siempre ustedes recuerden, porque aún van a haber todavía termómetros de mercurio acá en Perú, si es que por una equivocación este mercurio se rompe en la boca y se puede pasar un poco de mercurio al tracto digestivo, no se exalten, no se asusten, no va a haber intoxicación, porque normalmente el mercurio generaba una intoxicación porque se volatiza, digamos, es altamente volátil, se absorbe por vía aérea. Nosotros, el mercurio se veía hace unos años, cuando todavía los hombres usaban sombreros de copa, se veía que había un síndrome que era el síndrome del sombrero loco, en la cual el mercurio, cuando hay una intoxicación crónica, genera también locura. Hay un trastorno, digamos, cognitivo y también hay una demencia, porque el mercurio genera toxicidad al sistema nervioso central sobre todo. Y se veía en las industrias cuando las personas o los hombres usábamos sombreros permanentes y este sombrero para curar el cuero de los sombreros usaba mercurio. Y cuando llovía, el mercurio se volatizaba, entonces se impregnaba a nivel de piel y se generaba lo que era el síndrome del sombrero loco. Eso hace muchos años ya no lo vemos. Y como les comento, ya mercurio no vemos tantas intoxicaciones porque ya no estamos teniendo tantos termómetros con mercurio, pero si se lograra romper, no tengan temor. Ahora sí, digamos, lo que son intoxicaciones del sistema nervioso central de manera aguda. El monóxido de carbono van a ver ustedes que es un gas incoloro, inodoro, insípido y no irritante. En realidad no lo sentimos. ¿Ok? Entonces, el ser humano, ¿cómo entramos en contacto con monóxido de carbono? Inhalación de humo de incendios, escape de automóviles, querosene o gas de estufas o cigarrillos. Es importante porque cuando han habido, digamos, accidentes o han habido incendios en domicilios, se ha visto que las personas, por lo general, antes de morir presas del fuego, mueren intoxicadas por monóxido de carbono y pierden la conciencia rápidamente. ¿Okay? En monóxido de carbono hay una perla diagnóstica cuando te llena un paciente con intoxicación por monóxido de carbono, parece mentira, pero no es un paciente cianótico, es un paciente más bien rubicundo, rosado. Ustedes lo van a notar cuando estén haciendo sus emergencias en el internado o en el serum. Cuando hay una intoxicación por monóxido, el paciente está rubicundo. Van a haber mucho también intoxicación por monóxido de carbono, sobre todo en las alturas del Perú, en las montañas. ¿Por qué? Porque en nuestra tierra, para mantener el calor, carecemos de ventanas y muchas veces las cocinas están en ambientes que están cerca de las camas y sobre todo no tienen ventilación, porque al no tener ventilación evitan que el calor se pierda, porque hace frío pues, en las montañas. ¿No? Vean ustedes de que, como ejemplo, nosotros, por ejemplo, doctor Morales, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Entonces, por ejemplo, en el monóxido de carbono, si una persona fuma 2 paquetes de cigarrillos, que es un fumador pesado, por día tendrá un promedio de carboxiemoglobina de un 5,9%. Un cigarrillo, para que vean ustedes lo que produce, es entre 40 y 100 mililitros de monóxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la fisiopatología del monóxido de carbono para ver cómo intoxica el sistema nervioso central? El monóxido de carbono, según la hemoglobina, tiene una afinidad 250 veces mayor que el oxígeno. Y esto, digamos, resulta en una saturación reducida de la oximoglobina y la disminución de la capacidad de transportar oxígeno. Es decir, el monóxido se pega mejor a la hemoglobina por el tipo de unión y desplaza el oxígeno. Y también el monóxido de carbono disminuye o inhibe la citocromo oxidasa, o sea, el nivel de oxidación. La dosis tóxica, normalmente, digamos, la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, que es el que nos rige desde el punto de vista de, digamos, de decretos o de leyes médicas, la dosis tóxica se supone que es en un sitio de trabajo debe haber máximo unas 25 partículas por millón en un tiempo de trabajo de 8 horas, y los niveles considerados como dañinos son de 200 partes por millón.
Ahora sí, lo que es cantidad de monóxido de carbono con la carboxiemoglobina, vean ustedes que la sintomatología va aumentando conforme la saturación de carboxiemoglobina va aumentando. Cuando tenemos un monóxido de carbono al 0,01% con una carboxiemoglobina, tenemos, digamos, ningún síntoma o puede haber una cefalea leve. Conforme va aumentando estos porcentajes de carboxiemoglobina o de monóxido de carbono, vean ustedes que se van aumentando cefaleas leves, disneyas de grandes esfuerzos, cefalea pulsátil, disnea de moderados esfuerzos, cefalea severa, irritabilidad y visión borrosa. Eso es muy fácil de ustedes comprobar porque cuántas veces nosotros hemos ido al centro de Lima, por ejemplo, que es un ambiente bastante contaminado por monóxido de carbono, previo pandemia, que donde había mucho más vehículos automotores, y nosotros, uno llegaba a la casa después de haber estado todo el día, por ejemplo, en el centro de Lima, llegábamos cansados, agotados, llegábamos con dolor de cabeza, a veces hasta con náuseas. Y esto no es porque hacía calor, o no es porque había mucha gente, o no es porque había, digamos, demasiado ajetreo. Simplemente que nos hemos intoxicado al estar en el centro de Lima con monóxido de carbono en valores probablemente de hasta un carboxiemoglobina del 10%, y eso generaba mucha cefalea y generaba también un poco de agitación. Entonces vean ustedes cómo se puede interpretar toda la sintomatología que es estar en un ambiente con monóxido de carbono. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran saber? Para poder tener un poquito más de... Sé que es tarde y están cansados, pero sería interesante poder conversar. Dime, Joel. Con respecto a la intoxicación por monóxido de carbono que está mencionando, ¿eso va en proporción a que pueda presentar lo que puede ser una neumonía intersticial o este es independiente y los síntomas pueden aparecer mucho antes de que pueda llegar a eso? ¿Me dices una neumonía intersticial por monóxido de carbono? Claro, con lo que es lo de cigarrillos, de los incendios que se podría provocar, que también pueden provocar neumonía intersticial. Ah, bueno, pero no, recuerda que, digamos, una cosa, digamos, es el cigarrillo, la neumonía, digamos, a nivel de neumocito, cuando se genera una irritación del neumocito, que sea directamente por el humo del cigarrillo, sí. Pero acá estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, en la cual es el porcentaje de carboxiemoglobina o monóxido de carbono satura la hemoglobina y de esa manera el transporte de oxígeno genera la sintomatología a nivel del cerebro. O sea, lo que pasa con el monóxido de carbono es que desplaza el oxígeno en la hemoglobina y de esa manera el oxígeno no llega bien al cerebro. Y al haber una hipoxia relativa, ¿cierto? Se genera toda la sintomatología desde el punto de vista de neurología. Eso es a lo que iba. ¿Que puede haber una neumonía inflamatoria por cigarrillo? Evidentemente. O sea, acuérdate que el cigarro tiene una serie de elementos tóxicos que ya son directamente sobre membrana de neumocito. Pero acá hablamos directamente sobre la hipoxia generada por el desplazamiento del monóxido de carbono hacia la hemoglobina a nivel de cerebro. ¿Ok? Ahora, siguiendo, por ejemplo, conforme va aumentando el porcentaje de carboxiemoglobina, vean ustedes que se va aumentando la taquicardia, hay confusión, letargia, colapso respiratorio, entre un 60-70%, paciente entra en coma, se cortica, hay deceleración, convulsión, y más de 80% de carboxiemoglobina ya se hace un paro y muerte cerebral. Por eso que muchos de los pacientes cuando están en incendios, lo primero que son, se sofocan y mueren, digamos, por intoxicación por monóxido de carbono, antes de morir, digamos, quemados o algo, ¿no? El diagnóstico, para llegar al diagnóstico es importante la historia clínica, cuando ha habido antecedentes laborales, sociales o psicológicos. La demostración es un aumento de la concentración de carboxiemoglobina en sangre por medio de un coxímetro y es el examen básico para la confirmación diagnóstica, ¿no? Pero ahora ya para debe estar por encima del 20%, un valor de más del 40% de carboxiemoglobina indica intoxicación por monóxido de carbono. La pulsoximetría no diferencia la carboxiemoglobina de la oximoglobina. Eso también tiene que tener en cuenta. O sea, usted tiene que tener un coxímetro, no tiene que tener un pulsoxímetro o el oxímetro que tenemos de pulso que actualmente estamos usando mucho con esta pandemia, ¿no? El tratamiento, evidentemente, es retirar a la persona del ambiente de esta intoxicación y la vida media de oxígeno se reduce al administrar oxígeno hiperbárico y la cámara hiperbárica a una presión de 2 o 3 atmósferas. Se recomienda, digamos, la cámara hiperbárica cuando la concentración de monóxido pasa del 40% o si está comatoso o entra en convulsión.
toda esta patología, digamos, de paciente estuporoso, comatoso, con convulsiones, se debe a la noxa por hipoxemia. O sea, la hipoxia genera, digamos, este problema a nivel del sistema nervioso central. Ustedes han visto también, por ejemplo, cuando nosotros, vean ustedes que la sintomatología es similar, porque acá, digamos, nos estamos intoxicando por monóxido de carbono, es decir, no ha llegado suficiente oxígeno al cerebro. Y vean ustedes que cuando el paciente, por ejemplo, hace un paro cardiatorio, también hay un síndrome postparo, el cual también el paciente entra en coma, puede presentar convulsiones, etcétera. Y eso simplemente es porque no, digamos, hay una buena oxigenación a nivel de cerebro. Basta 3 minutos sin oxígeno para que el cerebro o la neurona comience a dañarse, y es importante evitar esto, ¿no? A ver. Hasta acá de monóxido de carbono, algo más que quieran saber para pasar ya a barbitúricos y después seguimos con etílico, metílico. Hay varias sustancias que nos pueden intoxicar. Algo que quieran saber más de monóxido. Monóxido acá, como les digo, más se ha visto en ciudad en lo que es intoxicación que lleva al paciente a estado estuporoso es por incendios, ¿no? Pero puede haber intoxicaciones leves, como les decía, por ambientes cerrados o por ejemplo, centro de Lima con gran carga automovilística. También hemos visto intoxicación por monóxido de carbono a las alturas, en las cocinas, donde se cocina con leña, en ambientes cerrados para evitar el frío, ¿no? Porque no hay ventilación. A ver. La intoxicación por barbitúricos aguda. El barbitúrico es un medicamento que nosotros, al menos los neurólogos, usamos bastante. Los barbitúricos son sustancias que aún son fuente de suicidios, muertes accidentales y adicción. ¿Okay? Existen en el mercado más o menos 7 sustancias de barbitúricas. Y además utilizadas son el pentobarbital, secobarbital, amobarbital, tiopental, barbital y fenobarbital. Vean ustedes que nosotros los barbitúricos, aparte de neurología, usamos como anticonvulsivantes. Son medicamentos muy antiguos, desde el año 40-45 el fenobarbital, pero siguen siendo útiles. Nosotros el fenobarbital en pacientes con epilepsias o estatus convulsivo nos ayuda bastante porque es un medicamento de fácil uso y también es económico. ¿Okay? Entonces lo tenemos todavía nosotros en el mercado y usamos bastante fenobarbital. Y el tiopental también son medicamentos que usamos en estatus convulsivo, sobre todo en pacientes en UCI. Vean ustedes que el barbitúrico derivan del ácido barbitúrico, su potencia, acción y rapidez aumentan en medios lípidos, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso. Por ejemplo, un paciente que entra en estatus convulsivo y tiene obesidad mórbida, hay que tener mucho cuidado con el barbitúrico, o sea, no le debemos dar inicio fenobarbital, porque podemos generar también un problema mayor. En medios ácidos aumentan el ritmo de entrada de forma ionizada en el encéfalo, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñones. Justo tenemos un paciente ahorita en clínica que está en un estatus epiléptico no convulsivo, tiene obesidad mórbida, tiene insuficiencia renal, es hipertenso y es diabético. Entonces no se le puede usar fenobarbital. Lamentablemente es un excelente anticonvulsivante, pero tiene mucho efecto adverso por lo que es antiguo. El mecanismo de acción disminuye la actividad neuronal al incrementar la inhibición del GABA. El GABA, recuerden ustedes que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio a nivel de los receptores pre y postsinápticos, y la alteración de conciencia o el coma se relaciona con la inhibición de las neuronas, la formación reticular de la parte superior del tronco encefálico. El GABA sigue siendo el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Incluso hay medicamentos que usamos actualmente como anticonvulsivantes o por manejo de dolor neuropático tipo gabapentina o pregabalina. Son medicamentos que aumentan los niveles de GABA, que es un inhibitorio, y generan mucha mejoría en lo que son dolores neuropáticos y también en epilepsias. El tiempo de acción, barbitúricos de acción prolongada, tenemos el fenobarbital y barbital que tiene más o menos 6 horas de duración, los barbitúricos de acción intermedia, que es el amobarbital o aprobarbital, de 3 a 6 horas, y los barbitúricos de acción breve es el secobarbital con menos de 3 horas. Nosotros estamos en el tema de sedación o estatus convulsivo, ¿no? El barbitúrico en intoxicación leve, somnoliento, despierta al llamado, pensamiento lento, desorientación leve, la habilidad de humor, trastorno de oficio, habla arrastrada, marcha taxa, iniciativa. El fenobarbital antiguamente era una droga que usábamos mucho en niños, porque era fácil de usar, pero nos dimos cuenta, digamos, o se dieron cuenta la neuropediatría, que el paciente que usaba fenobarbital estaba en desventaja con respecto a los alumnos en la parte escolar que no tenían medicación porque había un retraso en la educación.
en el desarrollo. Entonces, el fenobarbital prácticamente ahora ha quedado como una droga que se usa exactamente para UCI en cuadros de estatus epiléptico, no de difícil control, ¿no? Lo que es, usemos fenobarbital de manera diaria como antes, ya no. Intoxicación por barbitúricos, estuporoso, reflejo tetanoso disminuido, respiración lenta, conservación de reflejos corneales y pupilares, despierta con estímulos fuertes, confusión, disartria y al último comatoso. Intoxicación grave, no despierta ningún estímulo, respiración irregular oficial, edema pulmonar, etc. Al final, digamos, puede haber una muerte del paciente. Yo les puse esto más que todo porque vean ustedes que una intoxicación por barbitúricos sí puede matar al paciente, a diferencia, digamos, del uso de benzodiazepinas. Muchas veces van a ver ustedes intentos de suicidio con benzodiazepinas, que son alprazolam, clonazepam, midazolam, en las cuales, digamos, la cantidad de benzodiazepina para llegar a un coma es bastante alta y es muy difícil que el paciente pueda absorberlo oral. Muchas veces los intentos de suicidio o, digamos, de un pseudo suicidio para intentar llamar la atención se da con benzodiazepinas porque al final el paciente es más fácil rescatable. En cambio, el barbitúrico sí te puede matar de manera rápida, ¿no? El tratamiento es leve a moderado, solamente observarlo, graves, proteger vías aéreas, llegan a estar entubados el paciente, puede haber una traqueostomía, aspiración, respiración a presión positiva y hacemos diálisis para tratar de retirar el barbitúrico porque ya han visto que se metabolizaba por hígado pero se eliminaba por riñón. Hace fuerza la eliminación. Justo yo había conversado del barbitúrico y antes de entrar a la intoxicación por alcohol etílico, antiguamente, todavía no se ve mucho acá en Lima, pero hubo una época que había mucha gente que se intoxicaba por alcohol metílico, que es totalmente diferente al alcohol etílico. El alcohol metílico es el alcohol industrial, que es mucho más económico, pero tiene las mismas características que el alcohol etílico. Entonces había mucha gente que se intoxicaban por este alcohol que es de uso industrial, ¿ok? Y la principal riesgo del uso de alcohol etílico para intoxicarte es que daña el nervio óptico, incluso puede dar hemorragia cerebral. Vamos a ver ahorita en las diapositivas cómo se puede dañar. Entonces, el alcohol metílico o intoxicación del sistema nervioso central por alcohol metílico, también conocido como alcohol de madera o alcohol industrial, no es para uso humano, simplemente es para uso industrial. Lo que pasa es que a veces gente o personas de mal vivir mezclaban el alcohol metílico con el etílico y lo vendían. Obviamente a precios muy económicos y la gente que necesitaba intoxicarse con alcohol la compraba, pero había una serie de problemas. Vean ustedes que el alcohol metílico se usa en el campo industrial y en uso doméstico, pero no es para ingerir. Es un alcohol líquido, incoloro, volátil, inflamable y el sabor es similar al alcohol etílico, que es el que normalmente nosotros usamos para diversión, digamos, ¿no? El metílico, la vía absortiva es inhalatoria de 60 al 65%, metabolismo hepático, no se une a proteínas, hay un pico a nivel plasmático entre 30 a 60 minutos y el tiempo de vida media es más o menos entre 14 y 30 horas. ¿Ok? Entonces, miren ustedes lo que va a ir pasando. La fisiopatología del alcohol metílico es que el alcohol deshidrogenasa que tenemos todos nosotros en el hígado, que también nos ayuda a desintegrar el etanol, pero acá el metanol se transforma en formaldehído. Ahí viene el aldehído de deshidrogenasa y lo transforma en ácido fórmico. Y el ácido fórmico comienza a hacer una serie de acidosis metabólica que lleva al paciente incluso a la muerte. En cambio, en el etanol tenemos también igual el alcohol de deshidrogenasa a nivel de hígado, lo transforma en acetaldehído, aldehído de deshidrogenasa que lo transforma en acetilcoenzima A, eso se divide, digamos, o libera en monóxido de carbono y agua. La acetilcoenzima A que forma las cetonas hace que, por ejemplo, después de una intoxicación por alcohol etílico, o sea, después de un consumo de alcohol, al día siguiente tengamos, como se eliminas en agua, simplemente después de ingerir alcohol, estás deshidratado y tienes mal olor o mal aliento por la formación de cetonas y por la liberación de agua. Entonces, el mecanismo de toxicidad del alcohol metílico produce una inhibición de la citocromo oxidasa, produciendo alteración en la cadena respiratoria mitocondrial. No hay consumo energético a nivel de mitocondria.
Hay un aumento de ácido láctico, que es un ácido que destruye, y acidosis metabólica con anión GAP elevado, que es lo que genera lesión multisistémica a niveles de todo el organismo. La toxicidad selectiva desconocida, núcleos de la base, zona córtico-subcortical, región retrolaminar del nervio óptico. No se sabe exactamente qué está pasando o por qué, digamos, el consumo de alcohol metílico tiene una predisposición o tiene una preferencia a lesionar los ganglios basales o núcleos de base, la zona córtico-subcortical y sobre todo el nervio óptico. Ustedes van a ver cuando hagan serum, sobre todo en el área de sierra, muchas veces va intoxicación por alcohol metílico. No creo, hace mucho que no hay un reportaje de eso, pero todavía hay. Y la intoxicación por alcohol metílico, la principal secuela que queda es ceguera, y ceguera permanente, porque hay una destrucción directa del alcohol metílico sobre el nervio óptico. Destruye toda la vaina de mielina y genera una atrofia del nervio óptico, que eso hace que el paciente genere una ceguera permanente. Y da mucha pena, ¿no? Porque pueden vivir, pero se genera una secuela. El órgano blanco siempre va a ser la retina y el nervio óptico. ¿Ok? Acuérdense ustedes que la retina es la porción terminal del nervio óptico y el nervio óptico es un nervio que va dirigido desde retina hacia el lóbulo occipital. ¿Qué pasa entonces con el metanol? Hay una desmielinización del nervio óptico secundaria al efecto de mielocitoclástico, o sea, se destruye la mielina, hay una hipoxia citotóxica, genera una atrofia del nervio, hay una degeneración retrógrada de la zona del nervio, midriasis, papiledema y amaurosis. El paciente primero genera una midriasis, hay una dilatación de la pupila, hay un papiledema, se inflama la pupila y después hay una ceguera. Simplemente se pierde la visión y es una secuela que es irreversible, ¿eh? La clínica es un paciente que se genera, digamos, o toma el licor, por ejemplo, porque lo venden, es muy barato. En realidad el licor metílico es barato y esta gente de mal vivir la vende a las personas que por lo general ya están alcoholizadas, les venden licor barato y la primera fase que ocurre dentro de las primeras 24 horas, los síntomas de embriaguez son más intensos, o sea, no representa, digamos, el consumo de volumen en el grado de embriaguez. La segunda fase hay un compromiso sistémico y daño ocular con una hiperemia del disco óptico, o sea, una inflamación del disco óptico que ocurre la primera semana, un edema peripapilar que puede ocurrir hasta el segundo mes y con consiguiente atrofia óptica. Vean ustedes, ese es un fondo de ojo después de 2 semanas, o sea, después de 8 meses, después de 8 semanas, digamos, de intoxicación por alcohol metílico, y vean ustedes cómo se ha atrofiado las pupilas, o la papila, y también se han atrofiado todas las arterias y vasos. Esto genera una atrofia del nervio óptico y la retina, y con el consiguiente amaurosis o ceguera. La ceguera es permanente, como les comento, el paciente pierde la visión. Se puede evitar la ceguera siempre y cuando uno sospeche de intoxicación por alcohol metílico. Se le puede dar corticoides para evitar la ceguera o en el tema, digamos, de evitar una mayor lesión. Vean ustedes en la tercera fase, que es necrosis del sistema nervioso central y óptica, hay una necrosis retiniana, como les decía, hay una atrofia del cerebro, pero vean ustedes en estas patologías que hemos visto del cerebro, esto es un corte coronal, ¿no es cierto? Es un cerebro, y vean ustedes que los ganglios basales se ha generado un sangrado lesional con el consiguiente problema motor, porque ya recuerdan ustedes cuando han llevado anatomía o neuroanatomía, el ganglio basal son por donde pasan todas las vías motoras. Entonces, en el peor de los casos, el paciente puede generar una cuadriplegia y también una ceguera. Es un paciente que queda postrado y ciego por el consumo de alcohol metílico. Y las lesiones se ven, parece mentira, pero las primeras 24 horas. El diagnóstico siempre nosotros como neurólogos en la historia clínica es lo más importante. Examen auxiliar, acidosis metabólica severa con anión GAP, el dosaje de metanol y sus metabolitos en sangre, niveles mayores de 20 miligramos por decilitro se consideran tóxicos y mayor de 40 ya son considerados fatales. Hay insuficiencia renal y también hay que hacer neuroimágenes. Entonces, cuando hay sospecha, estos pacientes tienen que ser derivados a hospitales de niveles 3 que tienen sobre todo cuidados intensivos. Miren ustedes, es una tomografía, a diferencia de la anterior, la tomografía es una imagen, es una prueba interesante de emergencia que se ve muy bien, sobre todo que define muy bien si hay sangrado o no. Eso es un sangrado de ganglios basales. El hallazgo más característico es la necrosis putaminal bilateral, eso de acá, en ganglios basales, si hay un sangrado.
La necrosis subcortical bilateral sustancia blanca durante la segunda fase. Vean ustedes cómo se borra, digamos, la diferenciación entre corteza y subcorteza. Es un paciente que sufre lesión del nervio óptico y al inicio de la conversación conversábamos de que siempre hay una lesión o, digamos, hay una predilección del metanol en los ganglios basales, en los cuales puede haber destrucción y esas hemorragias. Son intraparenquimales, pero de ganglio basal. Esta es una resonancia que se ve más bonita y más detallada en las imágenes. La lesión putaminal subcortical muestra un realce de contraste, o sea, capta contraste. ¿Y qué me dice cuando capta contraste? Que hay una mayor difusión de vasos, es decir, cruza la barrera hematoencefálica y también se ve la lesión del nervio óptico, que lo vamos a ver más adelante. Vean ustedes, esa es una resonancia que tiene 2 semanas después de intoxicación por metanol. Y vean la intensidad de los ganglios basales, están sumamente inflamados, hay edema, ¿cierto? Los edemas de extracto también del, digamos, nervio óptico, se ve un edema, o sea, se está desmielinizando, es inflamado. Y la hiperintensidad en T1 implica hemorragia, desde esta de acá. Siempre, cuando uno habla de tomografías o resonancias, vean ustedes que la tomografía uno habla de densidades, y la resonancia habla de intensidades, ¿ok? La resonancia sigue siendo el gold estándar, es mucho más específica y sensible, pero la tomografía es la rapidez de poder hacer un examen. ¿Okay? Como ustedes están viendo, todo lo que es metanol genera tanto edema que lo más importante es contener ese edema. Por eso que el tratamiento de una intoxicación por metanol, a la cabeza viene corticoides. ¿No? La medida de soporte general, evaluar constantes vitales, corregir la acidosis metabólica. Es un paciente que debe ingresar a UCI. Necesita deshidratación, corregirla. En el caso de edema cerebral, mantener al paciente sedado y con ventilación mecánica, tiene que entrar a tubo. Sobre todo que entra a tubo no porque no pueda respirar, sino para neuroprotección. El daño ocular, utilizamos corticoides a 1 miligramo kilo día de prednisona. El tratamiento, estos son de los pocos tratamientos, y van a escuchar, de intoxicación por alcohol metílico de manera aguda. El tratamiento es alcohol etílico, que es el que usamos normalmente nosotros para diversión. La dosis inicial es 1 mililitro por kilo. La vía endovenosa es los mililitros de etanol necesarios se diluyen en dextrosa al 5% para conseguir una concentración de etanol del 10%. Se diluyen dextrosa porque ya saben ustedes que el uso de etanol genera hipoglicemia. Lo saben, me imagino, porque cuando han tenido ustedes una reunión y han tomado licor, a las 3 de la mañana se les provoca un sándwich. Pero es porque el alcohol genera hipoglicemia, el alcohol etílico. ¿Okay? Vía oral, los mililitros de etanol necesarios se diluyen en la misma cantidad de agua para mantener la concentración de etanol al 20%. Medidas para frenar la metabolización, o sea, lo que buscamos es que el etanol desplace, digamos, al metanol. Y simplemente, si no se puede, se genera una hemodiálisis de 0.2 a 0.4 mililitros kilo por hora durante el tiempo que se mantiene diálisis, y en el alcohólico crónico de 0.2 mililitros. La idea es que el etanol, que es el alcohol etílico, desplace al metanol de la metabolización para que se evite, digamos, esa acidosis metabólica. Hay un medicamento que es el fomepizol, que lo que hace es aumenta la afinidad del alcohol desogenasa, el tiempo de vida media es más larga y se administra endovenosa, y es que, digamos, como un sustituto para el etanol. Pero actualmente nosotros lo que más manejamos es que el paciente intoxicado por metanol, lo intoxicamos con etanol para que compita con el metanol y de esa manera el paciente se libere de la toxicidad del sistema nervioso central. En la hemodiálisis, en realidad el metanol mayor de 50 miligramos por decilitro, acidosis metabólica severa, tratar de tratamiento, manifestación visual, depresión de conciencia, insuficiencia renal. También le damos ácido folínico como cofactor de catabolismo de ácido fórmico para que también como ya se ha transformado en ácido fórmico el metanol, también lo eliminamos. Hay una dosis inicial de 50 miligramos endovenoso cada 4 o 6 horas diluida en dextrosa. Hemodiálisis en 0.2 a 0.4 mililitros kilo hora durante el tiempo que se mantiene la hemodiálisis. Y el alcohol crónico siempre 0.2. Como perlas vamos a ver, que quiero que tengan siempre presentes, que los síntomas del alcohol metílico ocurren las 12 a 24 horas. O sea, ustedes cuando estén en su puesto de salud en el SERUM, lo que tienen que ver cuando llega un paciente, por ejemplo, que tiene
dificultad para visión, está, digamos, alcoholizado y continúa, digamos, el estado de embriaguez, tienen que preguntar dónde han estado, qué han tomado, etcétera. El efecto tóxico del metanol son debido a la acumulación de ácido fórmico en sangre, o sea, se genera una acidosis metabólica. La sobrevida está asociada a la severidad de la acidosis metabólica. O sea, todo depende de las secuelas, depende de qué tanta cantidad de alcohol metílico han tomado. La lesión por metanol incluye necrosis putaminal, lesión subcortical y necrosis del nervio óptico. Esa es una buena pregunta para los que puedan estar en el examen. Las lesiones en TAC y resonancia cerebral se producen a las 48 a 72 horas. O sea, las primeras horas no vamos a ver mayor lesión. ¿Por qué? Porque el TAC, para que vea isquemia o edema, se demora entre 24 a 48 horas. Y la resonancia puede ser más rápida. Igual, para que haya edema y para que haya toda la cascada de inflamación a nivel de nervio óptico, va a demorar. Las neuroimágenes son importantes para predecir secuelas a largo plazo. Si yo hablo de TAC y resonancia, definitivamente tienen que estar en un hospital. No pueden estar en una posta médica en la cual no van a tener mayor ayuda de neuroimágenes, ¿no? Hasta acá alguna pregunta para ya pasar a la última parte, que es intoxicación por alcohol etílico. Eso sí, lo hemos vivido todos, creo, ¿no? Doctor Morales, qué gusto verlo en la reunión. ¿Alguna pregunta, doctor? Bueno, para ir avanzando, ya son 10 de la noche. Bien, la intoxicación alcohólica aguda, que todos le hemos vivido. El alcohol etílico es una droga legal, ¿no es cierto?, que se consume ampliamente en el planeta por diversas causas, puede ser diversión, brindis, celebraciones, etc. Entonces, más o menos un vino de mesa tiene 10 a 12%, la cerveza tiene de 4 a 6, los destilados, que son el ron, whisky, etc., tiene hasta un 20 hasta un 60% de alcohol. Se absorbe por difusión en el estómago e intestino superior por el alcohol deshidrogenasa, se transforma en acetaldehído, es el acetilcoenzima A y acetato en el hígado. El acetaldehído produce toxicidad hepática y la neurotoxicidad es por acción directa del etanol en la membrana neuronal. En realidad, el alcohol como etanol llega puro a nivel de barrera hematoencefálica, la traspasa y altera la membrana neuronal. Lo que tienen que saber ustedes para el examen es que el alcohol, digamos, etílico es depresor. ¿Ok? Entonces ustedes por eso que conforme van, digamos, ingiriendo licor, la corteza se va deprimiendo. Y de esa manera, por eso que el paciente, vamos a ver más adelante, cómo se va liberando o se va frontalizando. Potencia el efecto de GABA, o sea, inhibitorio por su acción sobre el complejo regulatorio ionosforo del cloro. Esta potenciación de los efectos GABAérgicos se debería a un aumento del paso de iones cloruro hacia el interior de la célula, o sea, se pasa la barrera hematoencefálica. Si la ingesta de continua de etanol aumenta la rigidez de la membrana con cambios en estructura lipídica y la supresión brusca aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal, en especial el calcio. O sea que también puede haber convulsiones por intoxicación alcohólica, alcohol etílico. Vean ustedes, los síntomas según el grado de alcoholemia son de 0.5 gramos litro, hay una euforia, locuosidad, cuando es ligera, cuando tiene 0.5 a 1 gramo, hay incoordinación, disartria, grave es de 1 a 3 gramos, cuando hay una ataxia, confusión y estupor, coma entre 3 a 5 gramos por litro y letales más de 5 gramos. Por eso, a pesar de que con 0.5 estamos eufóricos o locuaces, el grado máximo permitido para consumo de vehículos automotores es menos de 0.5. ¿Okay? No cometan el error de manejar alcoholizados porque van a tener bastantes problemas. Y vean ustedes que el paciente primero está eufórico, está locuaz, o sea, está conversa, baila, etc. ¿Por qué? Porque el alcohol etílico es depresor. Entonces nos va liberando el paciente. ¿Okay? Ligera ya hay incoordinación, disartria, grave ya es ataxia, confusión y coma. Yo he visto, digamos, de manera cercana, por un amigo en común, que hay muerte por intoxicación por alcohol, pero este chico al final estuvo tan alcoholizado y que entró en un estado estuporoso y llegó incluso a coma, pero el paciente del problema no murió por el alcohol directamente, sino que un paciente comatoso, dependiendo cómo esté o cómo esté reposando, el paciente se aspiró, hizo una neumonía aspirativa y falleció. Entonces sí, digamos, uno se puede morir por intoxicación alcohólica. Hay que tener cuidado, hay que saber con quién tomarlo y hasta cuándo, ¿no?
El tratamiento es de grado leve a moderado, no requiere tratamiento específico, salvo rehidratación. La intoxicación patológica puede requerir sujeción y administración parenteral de diazepam. La intoxicación patológica es cuando te da delirio. Delirio por intoxicación aguda de alcohol etílico. Es el típico, no sé si han escuchado, diablos azules. El paciente se agita, es el que se cree Superman, el que se tira por el puente, etc. Estos pacientes que tienen agitación patológica, se tiene que administrar diazepam para calmarlo. El coma por intoxicación alcohólica es una emergencia y debe considerarse la hemodiálisis cuando es más de 500 miligramos por decilitro. Yo creo que esto es lo que, digamos, más he podido resumir para lo que es intoxicación aguda del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta acá para podemos ya cerrar el tema? ¿Aló? Ah, ya, ¿cómo? Yo ahorita Ashley, perdón, ya. Ashley, yo te vuelvo a enviar todo a tu correo para que las puedas pasar al grupo, porque hemos introducido algunas diapositivas para que esté más corta la clase. Doctor, Dime, Claudia. buenas noches. Doctor, tengo una duda. En cuanto a esta última parte del alcohol etílico, ¿cómo se explica si es dice que es depresor? ¿Por qué entonces las manifestaciones eufóricas, ¿no? De excitación y bueno, el tratamiento acá que está acá, ¿no? En su diapositiva acerca del diazepam, iría más el sistema nervioso central? No, lo que pasa es que el alcohol, o sea, le decimos que es un depresor. ¿Por qué? Porque el alcohol va comenzando, como aumenta los niveles de GABA, es inhibitorio. Entonces hace de que, por ejemplo, a nivel frontal, por ejemplo, el cerebro tiene un lóbulo frontal, ¿no es cierto? El lóbulo frontal es cómo nos comportamos ante la vida, digamos, social, ante la sociedad. Entonces tú sabes, digamos, que tu lóbulo frontal cuando está, digamos, sin intoxicar, sabes que te tienes que vestir de tal manera, que no puedes, digamos, hacer tus necesidades en la calle a la vista de paciencia, que tienes que ser recatado, que no puedes bailar de tal manera en una reunión. El alcohol de por sí es depresor, que comienza a inhibir, porque acuérdate que ingresa a la neurona, porque hay una destrucción de la membrana, y eso hace que se deprima de corteza hacia abajo. Entonces, al iniciar la parte cortical, comienza, por ejemplo, el paciente a liberarse. O sea, no es que te deprima en el sentido de que te duerma o que te apague, simplemente que te deprime los niveles, las estructuras inhibitorias. Por eso que el paciente cuando se ingiere, deprime corteza y se libera. El paciente comienza a volverse bailarín, comienza a bailar, a reírse. Las personas que, por ejemplo, no son muy comunicativas y toman licor y de repente comienzan a volverse conversadoras, son bailarines, etcétera. Pero el alcohol es depresor. Por eso que conforme uno se ve intoxicando con alcohol, genera también una depresión a nivel sistema nervioso central. O sea, primero es la parte cortical, de ahí viene la parenquimal, y al final, al último, comienza a deprimirse lo que es tronco cerebral. El paciente puede entrar en estupor y en paro respiratorio. Pero para que llegue a eso es bien difícil. Tendrías que ingerir demasiado licor. Pero el alcohol es depresor. Pero no depresor en el sentido de que te pones a llorar o te apagas. Simplemente como te libera, porque te deprimen todos los canales auditorios, hace que te liberes, pues, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Algo, no sé, algo que más quieren saber. Creo que mi grupo ya lo voy a ver el próximo lunes. No sé si estará por acá de policía. Pero esto es lo que quería conversar. Yo sé que tienen que tener, sobre todo para que estén preparados para su examen. Vean ustedes lo que les he puesto como perlas diagnósticas en la parte de metílico. Y sobre todo las lesiones que se generan por las sustancias químicas neurotóxicas. Ahí hay varias cosas que podemos preguntar.
Yo creo que eso es todo, ya son 10, casi 10:30 de la noche. Nada, descansen y ya nos estamos viendo nosotros en el grupo. No sé, doctor Morales, si es que tiene algo que... Bueno, listo. Un descanso. A la abogada, a la abogada, a la delegada del grupo yo le voy a enviar las nuevas diapositivas para que no haya problema. Saludos, ¿ah?